Lo primero que quiero decir como una primera conclusión es que quedó acreditada en esta audiencia que el Tren Maya ha sido impulsado con toda la fuerza política, jurídica, económica y militar por parte de esta administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Política, porque su discurso fundamental es la puesta en la mesa de los supuestos beneficios que este proyecto va a tener para las comunidades y para el pueblo maya en general. Jurídica, porque se ha torcido la ley, ¿sí?, para saltarse todas las prohibiciones y todos los procedimientos que se deberían haber cubierto en este tipo de megaproyectos. Se han creado decretos en donde se ha pasado por encima incluso de normas internacionales y de la propia Constitución para justificar el avance y la rapidez con la cual se está construyendo este proyecto. Económica, porque también, como ustedes escucharon, el presupuesto se ha triplicado, ¿no? Y eso implica no solamente que el Estado mexicano está destinando 3 veces más de lo que había planteado, sino que en consecuencia está dejando de aplicar presupuesto para otros ramos que son trascendentales para la sociedad en México. Y por supuesto militar, porque también, como ustedes han escuchado, uno de los principales beneficiarios de este proyecto es el ejército mexicano. No solamente porque participa en su construcción, sino porque supuestamente nos han dicho que todo aquello que devenga del Tren Maya va a ser para pagar las pensiones de los militares. Pero también hay que decir que el impulso de este megaproyecto también ha avanzado no solamente por el impulso del Ejecutivo Federal, sino también con la complicidad de los otros poderes de la Unión. El Congreso, porque ha aprobado justamente el presupuesto, es el encargado, y el Poder Judicial, porque no ha hecho su labor frente a los amparos que se han presentado de proteger los derechos a la naturaleza y los derechos de las comunidades que han recurrido una y otra vez ante los jueces sin que haya una respuesta favorable y eficaz de parte del Poder Judicial de la Federación. También el Congreso de la Unión y el Poder Judicial de la Federación son cómplices de los efectos de este megaproyecto. La segunda conclusión, que también se deriva de todos los testimonios que aquí hemos escuchado, es que este megaproyecto se ha impulsado con un total y absoluto desprecio a la naturaleza. No solamente porque se ha violado procedimentalmente todos los, digamos, mecanismos que se debieron haber seguido. Por ejemplo, se iniciaron la construcción sin las manifestaciones de impacto ambiental. No hubo participación de las comunidades en los pueblos en esa manifestación de impacto ambiental. No se escucharon las distintas propuestas y preocupaciones que en su momento expertos y expertas presentaron. No se escuchó un informe previo que elaboró CONACYT justamente, que alertaba también de los riesgos socioambientales de este tren. Es decir, hay una violación en términos procedimentales, violando todos los derechos que se establecen en las leyes ambientales y en los tratados internacionales, pero también hay un desprecio a la naturaleza en cuanto a los efectos que ya estamos viendo que ocasiona el Tren Maya. Aquí hemos escuchado de deforestaciones, aquí hemos escuchado de cenotes que han sido rellenados, aquí hemos escuchado de cuevas que están en peligro, ¿no?, de derrumbe, aquí hemos escuchado de los impactos que la división de este proyecto causa en la flora, en la fauna. Hemos escuchado cómo los cerros están siendo desgajados. Es decir, la violación a los derechos de la naturaleza no es nada más por una cuestión de procedimiento, sino que ya la estamos viendo en los hechos tal como se puso aquí sobre la mesa con toda la claridad por parte de las comunidades y por parte de las expertas y los expertos. Podemos afirmar que estamos hablando de un ecocidio, básicamente, que podría adquirir tintes irreversibles en caso de que no haya un actuar, digamos, inmediato por parte del Estado mexicano. Pero también escuchamos, que es la tercera, reflexión, que también estamos hablando de un etnocidio, porque en esta audiencia hemos escuchado testimonios
de cómo este proyecto se ha implementado sin ningún tipo de diálogo intercultural, sin que se haya consultado a los pueblos, sin que se les haya preguntado si este Tren Maya y este proyecto y todo lo que conlleva alrededor es compatible con la perspectiva, con la mirada, con la visión de desarrollo, con la visión de la vida que tienen los pueblos y las comunidades indígenas de la península de Yucatán. Aquí hemos escuchado de todas las consecuencias culturales que ya los pueblos están viviendo, de los trabajos que ya se están efectuando y del desarrollo de este proyecto. Y también escuchamos los temores, ¿no?, de lo que puede venir por toda la infraestructura que se va a generar en torno al megaproyecto del Tren Maya. Una cuarta conclusión tiene que ver con toda la violencia que este proyecto ha generado. Violencia que cuando menos hemos escuchado en dos sentidos. Uno, por la creciente militarización que se vive en la península de Yucatán a raíz de la implementación de este megaproyecto, en donde sabemos, y ustedes han tenido testimonios, del temor que se ha generado por la presencia de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, y todo lo que sabemos que implica en un país que ha estado caracterizado por graves violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército Mexicano, aunque formalmente nunca hayamos tenido una dictadura. Sabemos lo que representa la presencia del Ejército en territorios indígenas. Y por otra parte, esta violencia también deriva justamente de el propio contexto de la implementación del megaproyecto, con la llegada de mucha gente que es ajena a la comunidad, con el crecimiento propio de los centros de población y con ello de todas las problemáticas, la violencia, la desestructuración, ¿no?, y la ruptura del tejido social. Lo estamos escuchando con especial preocupación en grupos históricamente vulnerables como las mujeres y la niñez y la adolescencia. Pero una quinta reflexión es que frente a todas estas situaciones también hay una serie de colectivos, comunidades y pueblos que están en resistencia. Y es justamente por eso la importancia del dictamen que este tribunal puede emitir, porque es una manera de respaldar, de poner sobre la mesa todo aquello que ustedes han escuchado, que esas comunidades y que esos pueblos que no representan ni con mucho a todas las comunidades ni a todos los pueblos que están en resistencia en contra del proyecto, pero que sí me parece que representan un testimonio significativo de los impactos culturales y ambientales que se están viviendo. Y me parece que la resolución que ustedes emitan va a respaldar justamente ese grito de rebeldía y ese grito de resistencia que esas comunidades y esos pueblos han estado dando desde que se empezó a implementar este megaproyecto y que han estado dando frente a otros megaproyectos que se van a conectar justamente con este proyecto del Tren Maya. Pero también estoy aquí para hablar justo en nombre del jaguar, justo en nombre de la montaña, justo en nombre del jabalí, justo en nombre de las abejas, a quienes por supuesto, el Estado mexicano no les reconoce ninguna voz ni ninguna valía. Nosotros estamos aquí también para hablar a nombre del murciélago, a nombre del cerro, a nombre de esos recursos naturales, de esos recursos ambientales que no pueden defenderse, pero que nosotros ahorita les estamos dando voz justamente para pedirles a ustedes que, por favor, en la sentencia que ustedes puedan emitir, conminen al Estado mexicano, ¿sí?, a evaluar los efectos, los impactos, ¿sí?, de este proyecto, porque si bien es cierto que hay un tramo, que hay una serie de tramos que ya están avanzados, hay muchas cosas que, como ya escuchamos, se pueden evitar. Se pueden evitar con un llamamiento contundente por parte de este tribunal, al que también le pedimos dos cosas más, además de lo que los expertos y las expertas ya han dicho. Uno, que conmine al Estado mexicano a reconocer a nivel federal a la naturaleza como sujeto de derechos y que también realice la reforma, conmine al Estado mexicano a que reconozca también a los pueblos indígenas como sujetos de derechos, que esa es una deuda histórica que tenemos desde el proceso de reforma constitucional del 2002. Con eso, expertos y expertas, magistradas, magistrados, cierro mi exposición. Les agradezco mucho
esperaremos una sentencia contundente de su parte atendiendo a su expertise,